Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este proyecto titulado Relato artístico e interdependencia, la terapia narrativa aplicada al arte como medio para la superación del trauma y la construcción de la identidad. Mi nombre es Álvaro y este artículo ha sido escrito por mí y por María Paula Santiago Martín de Madrid. Pertenecemos a la Universidad Politécnica de Valencia, la Facultad de Bellas Artes. Los objetivos de este proyecto, de este trabajo, son conocer la base terapéutica de la narrativa artística, aproximarnos a la terapia narrativa, TN, como un enfoque dinámico y contextual, establecer puentes entre los mecanismos de funcionamiento de la TN y la narrativa artística, revisar algunas narrativas artísticas sobre el trauma, la memoria y la identidad, comprender el proceso artístico como ritual performativo de sanación. La terapia narrativa es una terapia dinámica que surgió a finales de los años 80 y principios de los 90 y sus autores fueron Michael White y David Epstein. Ellos proceden del campo de la sociología, la antropología y el trabajo social. Los fundamentos de esta terapia son analizar las narrativas que construye el paciente y también considerando que esas narrativas están influenciadas por su contexto social, sociocultural, las dinámicas que se establecen en el seno familiar y distintas narrativas tejidas a partir de las interacciones de una construcción intersubjetiva. Es una terapia dinámica porque se basa en el interaccionismo simbólico. Considera que las narrativas personales de vida y de identidad son una construcción colectiva que se internaliza. Existen diferentes narrativas, como veremos, la narrativa dominante y la narrativa alternativa, que veremos de qué se trata. Y la terapia narrativa trata de generar un marco experiencial necesario para interpretar e integrar el recuerdo traumático. Este paradigma, que procede de la sociología, de la antropología y del trabajo social, contradice en la base del modelo biomédico, en el que el problema se diagnostica y se etiqueta al paciente, lo cual determina su identidad. Además, la TN tiene unos mecanismos básicos por los cuales opera. Primero, el análisis contextual, porque muchas personas se culpan de sus enfermedades cuando muchas veces tienen una explicación en base a las circunstancias del contexto. Por ejemplo, una desigualdad, la pobreza, la falta de educación, de acceso a igualdad de oportunidades. Además de eso, trabajo en la externalización del problema, es decir, que ve el problema como un ente separado de la persona. Y además, no determina la conducta del paciente, sino que puede influir. Y el paciente puede también negarse a este tipo de influencia. Se insta que la persona utilice un lenguaje propio, no determinado por el terapeuta. Luego también está en la base de la TN, es la búsqueda de contingencias, que son estos pequeños detalles que contradicen la historia dominante, la narrativa dominante del problema, con el fin de generar una narrativa alternativa, en la que se incluyan, por ejemplo, hechos que no coinciden con la historia general, como por ejemplo cuando llega un paciente y siempre se expresa con una narrativa cargada de problemas y de culpabilidad, en la que se siente como incapaz o pasivo a la hora de enfrentarse a la situación o hacer frente al estrés. Y sin embargo, hay detalles en la narrativa que contradicen eso, que sí que dejan ver que realmente ha podido resolver situaciones exitosamente y se trata de integrar esos detalles en una historia que relabore la dominante para generar una historia alternativa. De ahí que se basa en la renarración de los hechos. También existe la estrategia de remembración, que es otro paso más, que es a partir de esa renarración de la historia, eh, se produce una remembración de los contactos de la persona, reorganiza su red de contactos y puede, por ejemplo, cortar relaciones con personas con las que siguen manteniendo un patrón de mantenimiento del problema. A partir de esta renarración y remembración, se produce el fin de la terapia cuando una persona es capaz de narrar su propia vida de forma autocomprensiva, según White, y que además sea una historia coherente, que no sea fragmentaria. Respecto al trauma, es necesario aclarar el concepto de trauma, que el trauma en sí es un choque, una herida, una huella emocional de algo que produce un daño, pero que se mantiene ese dolor con la misma intensidad que se produjo la primera vez y se dispara ese mecanismo de respuesta ante el dolor y ante el miedo en base a claves de recuerdo o estímulos disparadores que están presentes en el ambiente. El problema es tan intenso y tan continuo que produce un daño y unas alteraciones en el sistema neuroquímico y biológico de la persona. Tiene una base biológica, que es lo que se llama la teoría de las cicatrices del cerebro. Es verdad que cuando se activa el cerebro emocional, se desactiva el cerebro racional, que es el lóbulo prefrontal, el córtex frontal, que es el que puede ayudar a construir una narrativa lógica sobre lo sucedido. Entonces, los recuerdos traumáticos no se procesan de la misma manera que se procesa un recuerdo normal, porque la química del cerebro está alterada y el cerebro emocional no procesa igual la memoria que el cerebro racional. De hecho, al desactivarlo y al sufrir también daños en el hipocampo, entonces la persona que ha sufrido un trauma no puede aprender esa seguridad que hace que se extinga el recuerdo, que desaparezca. De hecho, un recuerdo normal, doloroso, se acaba diluyendo con el tiempo, pero un recuerdo traumático no lo hace. Se presenta con la misma intensidad que sucedió la primera vez por este tipo de cambios químicos. A partir de la terapia narrativa, lo que se intenta es integrar ese recuerdo en una historia coherente, autocomprensiva,
para reducir la carga emocional, la huella emocional y construir un recuerdo que lo contenga. El relato artístico también, porque cada vez que producimos arte se produce un relato artístico alrededor, porque el arte conecta con las experiencias subyacentes y también tiene que ver con las relaciones simbólicas entre los objetos y los conceptos. Por ejemplo, la teoría de los objetos transicionales de Melanie Klein, en la que los objetos tienen una carga simbólica desplazada de lo que podrían ser las figuras paternas y los impulsos y las experiencias que podríamos ligar a ellos. Se generan vínculos con los objetos que sustituyen a los vínculos anteriores. Del mismo modo, también el arte funciona como un ritual performativo de sanación, en la que se ocurre esta revinculación simbólica entre ancestral, que se utilizaban los rituales chamánicos también, y también en la narrativa. Trabajamos con símbolos y interpretamos como la renarración y la remembración, revisamos nuestros esquemas, nuestras narrativas de vida y las reelaboramos. Respecto al relato artístico, como dos ejemplos de personas que utilizaron el relato artístico, la construcción artística, como modo terapéutico, tenemos a una artista que es una de mis favoritas, que es Eva Hesse, alemana, y tuvo una vida muy corta. Ella murió de un tumor cerebral y trabajó sobre todo con materiales de desecho, en los que la fusión arte-vida y el dolor y lo absurdo de la vida estaban bastante reflejados. Ella nació en Hamburgo el 11 de enero de 1936 y murió en Nueva York el 29 de mayo de 1970. Como decíamos, pues nació en Alemania y ella, bueno, pues formaba parte de una familia judía que huyó del genocidio nazi y pasó sus primeros años de vida pues, en los Países Bajos y luego en Reino Unido y posteriormente, tras superar muchas dificultades porque la familia no siempre estuvo reunida durante esos años, se pudo reencontrar en Estados Unidos. Ella creció en Nueva York y estudió en la Art Cooper Union y en la Escuela de Arte y Arquitectura de Yale, donde recibió clases de parte de Joseph Albers sobre la estética y la filosofía de la Bauhaus, por la que estuvo bastante influida sobre todo en los trabajos al principio de su carrera. Su carrera artística se inició pues, con la pintura expresionista. Aquí vemos un ejemplo de la pintura que ella trabajaba porque ella conocía de Kooning y estaba muy influenciada por la pintura de Kooning también. Era muy talentosa, trabajó en muchos campos del arte y luego ella pronto se sintió muy interesada por la escultura, cuya práctica desarrolló toda su vida. Ella tenía un padre bastante severo y controlador y su madre se suicidó tras un traumático divorcio. Bueno, he leído diferentes fuentes en las que dice que su madre se suicidó por el traumático divorcio, pero también he leído que fue porque ella descubrió que sus padres posteriormente, estando en Estados Unidos, descubrió que sus padres habían muerto en un campo de concentración y se suicidó. Ella, Eva Gesell, pensaba que había heredado la inestabilidad emocional de su madre y ella acudía a terapia pues, asiduamente. Ella, bueno, conocía a de Kooning, era amiga de Kooning y de Sol Hewitt. Y en el 1961 se casó con el escultor Tom Doyle. Su matrimonio solo duró 2 años. También es verdad que en la entrevista que tiene con Cindy Nemser, ella también dice que le pregunta qué opinaría su marido si ella opinase sobre su arte. Y ella decía que, bueno, que no se le ocurriría hacer tal cosa porque suponía que él tampoco le gustaría o no le daría mucha importancia. Pero ella decía que, por ejemplo, él le decía que la relación arte-vida pues no tenía mucho sentido, ¿no? Y ella, por ejemplo, para ella era la base del sentido de todo lo que hacía, la relación entre el arte y su vida. Ella regresó a Alemania después de ese matrimonio y estableció su taller pues, en un molino abandonado, un molino textil en la cuenca del Ruhr durante 2 años y allí comenzó a trabajar pues, con materiales textiles de desecho que ya encontró y que habían sido abandonados. En una primera etapa pues ya trabajó con las texturas y relieves eróticos y con colores bastante vivos y aquí vemos una obra suya que comentaré más adelante. Y en 1995 tiene esta obra que es Ring Around Arroys, el primer relieve que hizo pues, en Alemania y está cargado de significado sexual y está inspirado por la noticia del embarazo de su amiga Rosalind Goldman. Ella misma se refirió a la pieza como un pecho y un pene. Ella, los conceptos que trabaja en su arte, como ella reflejó en la entrevista que tenía con Cindy Nemser, era la absurdidad y el sentimentalismo extremo. Ella dijo que en su obra Hang Up era la primera vez que ella se daba cuenta de la absurdidad, había materializado en ello la absurdidad y el sentimentalismo extremo. Siempre decía que su vida había sido un absurdo, que había sido un montón de sucesos extremos. Y lo que buscaba ella en su arte era lo no antropomórfico, lo no nada, no representar absolutamente nada y con ello conectar con la expresión de los materiales. También tenemos aquí Hang Up, también de Eva Hesse. Esta es fibra de vidrio usada muchas veces y la repetición. Estos materiales que parece que se retuercen, que están vivos. Y aquí vemos también Metronomic Irregularity 2, que los bordes de los cuadros se expanden, cuelgan, serían como raíces que conectan eh, la obra, se salen del cuadro, rompen con lo formal y con lo que son las convenciones. Siempre trabajaba con los extremos, de grande y pequeño, rompiendo las proporciones y no querían un trabajo convencional. Como decimos, ella abrazaba la absurdidad de la vida en sus obras.
Y bueno, yo creo que lo que mejor lo explica son sus frases cuando ella habla en sus entrevistas, en las entrevistas que le hizo Cindy, la entrevista que le hizo Cindy Nemser, que me parece muy buena en mi opinión. Y dice, arte y trabajo, arte y vida son elementos muy conectados y toda mi vida ha sido completamente absurda. Todo lo que me ha sucedido en la vida tiene un carácter totalmente extremo. Todo. Mi salud personal, la familia, las cuestiones de carácter económico. Y ahora, de vuelta a la enfermedad extrema. Todo al máximo, todo es absurdo. Y yo creo que las palabras de ella, los materiales y la expresividad de su obra, creo que hablan por sí mismas y se relacionan con este trabajo de intentar conectar con sus sentimientos, con sus emociones y formar una experiencia con ellos. Hacer una experiencia que contenga esa emoción, que le dé un espacio. También es una forma de objetivar el dolor y un poco también hacer de lo absurdo algo que forme parte de la vida y tenga una presencia y para poder convivir con ella. También tenemos aquí a Christian Boltanski, que también es un artista bastante impactante, a mí por lo menos me impacta bastante, conocido por sus instalaciones, también su pintura fotográfica, es muy polifacético. Una frase que él dijo, que yo creo que resume bastante lo que es su obra, dice que mi fecha de nacimiento mi trauma es mi fecha de nacimiento, dijo él. Y nació pues a finales de la Segunda Guerra Mundial y él, en su familia pues también padecieron también la persecución de los nazis y también es cierto que él escuchó relatos en su infancia que le marcaron profundamente y su obra trata un poco de la memoria de los muertos, de construir una memoria contra el olvido. Aquí vemos también la proyección de estas figuras fantasmagóricas, la memoria y el recuerdo, la documentación de la gente que ha desaparecido o que forma parte del pasado. Es un poco intentar rescatar la memoria de los muertos y él teme esa desaparición, teme ese olvido. Lo veremos también porque él escribió un libro que se llamaba Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, que es todo, búsqueda y presentación de todo lo que permanece de mi infancia. Y bueno, en esta obra no representa eso, es otra imagen de otra obra que se llama Le Manteau, pero este libro trataba sobre anécdotas de su infancia y él intentaba reconstruir incluso anécdotas que también tampoco tenían por qué haber pasado realmente. Pero las personas para existir, para habitar el presente y para relacionarnos y funcionar psicológicamente necesitamos una memoria y necesitamos una identidad. Y si hay huecos o vacíos o hay cosas que no encajan, las personas necesitamos reelaborarlas, incluso inventarlas, para poder funcionar. Las personas no pueden existir sin una memoria, sin una identidad. Y el hecho de que él se centre en la memoria colectiva es un poco un deseo también de permanecer y de trascender un poco al olvido y a la muerte, porque el olvido representa la muerte. Eh, también vemos aquí, bueno, esta obra también que es de Suisse Mort, que que yo tuve ocasión de verla personalmente e impacta bastante porque esta repetición de cajones de archivo realmente representa a las personas y la muerte. Si vemos cómo está levantado y edificado, hay un monumento en Berlín también a las víctimas del genocidio que es un poco parecido también, que son como ataúdes hechos de cemento y vas entrando y se van elevando y no puedes ver la salida, solo te encuentras con un muro. Esa sensación de estar atrapado y también un poco de una tumba, de estar dentro de una tumba. La reconstrucción de un accidente que aún no me ha sucedido era el título también de una obra que él realizó. ¿Y dónde encontré la muerte? En 1969. Intento de reconstrucción de objetos que pertenecieron a Christian Boltanski, ¿no? Entre 1948 y 1954, también los 70. Él dijo que estaba influenciado por Joseph Beuys y Andy Warhol. Joseph Beuys, veremos también que, como he mencionado el concepto de arte como ritual performativo de sanación, veremos que Joseph Beuys trabajó mucho la figura del chamán mesiánico, el arte como redentor de la humanidad, y él utilizaba la grasa y el fieltro un poco para envolver los objetos de la cultura occidental porque él consideraba que estaba enferma para poder sanarlos. Y tenía instalaciones de este tipo como las que vemos aquí abajo, como los trineos y el fieltro. Y también aquí vemos a Andy Warhol con sus serigrafías de múltiples rostros y un poco en serie, pues un poco como Voltansky sus pinturas fotográficas o sus rostros fantasmagóricos en serie. Aquí vemos también la obra de Voltansky que refleja un poco la acumulación metódica y obsesiva de archivo, muy meticulosa. No me parece de carácter diogénico tampoco, es demasiado ordenada como para ser diogénica. Y aquí también tenemos otra que es Les Tombes, Las tumbas, de 1996. Vemos esta obsesión con la muerte, con la memoria, con el olvido. También aquí vemos toda esta representación de lo que son las personas, con la colectividad, con los objetos también. Y bueno, como conclusión a este trabajo, podríamos decir que la producción artística y la terapia narrativa conectan con los vínculos simbólicos que dan significado a la experiencia. También la producción artística y la terapia narrativa reconstruyen o construyen experiencias. Mediante la práctica artística transformamos los objetos para formar vínculos simbólicos con nuestra experiencia a través de ellos. Imponemos el marco de nuestra experiencia a los objetos, pero también sucede al revés, que esta manipulación de los objetos y de los símbolos y de las narrativas produce un cambio en nuestros esquemas previos, que es lo que vemos en relatos, se conecta con nuestras experiencias previas y la experiencia artística se articula en un relato, eso es evidente.
Y las relaciones, lo que yo decía, que entre los objetos, las personas, los sentimientos y conceptos se modifican mediante la práctica artística y la construcción de un relato. La ATN y el arte pueden externalizar el problema para reinterpretarlo y provocar una transformación sanadora a modo de catarsis o sublimación. Y los rituales ancestrales de sanación pretenden externalizar el problema, reinterpretarlo y provocar una transformación sanadora. Y bueno, y aquí tenemos la bibliografía que he utilizado en la presentación y en la redacción de todos estos textos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta presentación y cualquier pregunta me la podéis hacer a través del foro y estaré encantado de responderosla. Un saludo, gracias.